Saludos, raza. Las personas que ya me conocen me han estado pidiendo que muestre las fotos que tomé en el senderismo y pues aquí les muestro la película en fotos. Espero les guste y comenten. Me tomó mucho tiempo hacer esta película. Bueno, muchachos, aquí comenzamos el senderismo, a descender a un lado de la orilla de la presa. Simplemente las fotos fueron espectaculares porque yo pensé que iba a ser una caminata, pues una caminata, pero me llevé la sorpresa de que había bastantes animalitos ahí adentro en el vaso de la presa, como estas vaquitas. Y pues me entretuve mucho tomando fotos, como este pajarito, no sé su nombre científico, pero se me quedaba mirando y pues le tomé con mucho acercamiento, ¿no? Luego esta foto panorámica me gustó mucho. Allá al fondo se ve el puente, donde se encuentra la base de descanso número 2. Simplemente espectaculares las fotos, ¿eh? Esta foto fue la que más me gustó de ahí de la presa. Este patito solitario. Aquí ya me estoy acercando más al puente del Boulevard 2000. Esta foto la tomé para que vean lo trabajoso que estaba el sendero. No, como tomé fotos, son las mejores fotos que escogí. Y ese puente está bien grande y largo. Esta es otra de las fotos. Esta panorámica la tomé desde ese punto. Aquí me encontré un señor que estaba pescando. Que por cierto hay letreros del municipio que dicen solo pesca deportiva. Este árbol estaba en medio de la nada y me impresionó mucho. Y luego los patos, no eran patos, perdón, eran pelícanos. Me impresionó mucho que hayan sido pelícanos ahí, ya como arraigados ahí en la fauna silvestre. Es, es simplemente maravilloso ahí, relajante. Hasta se formaban para que les tomara una foto. En esta área, que más adelante muestro en una panorámica, es donde llegan carros y se ponen ahí a convivir con familias, entre amigos, haciendo una taquiza, unos burritos. Sí vi algunos carros, que llegaron después, cuando ya venía de regreso. Esta foto panorámica la tomé desde ese punto y simplemente espectacular.
Aquí ya vamos llegando al puente y aquí está la segunda base de descanso. Como yo me entretuve tomando fotos, creí que estas personas iban al final, pero no, ya venían de regreso. Uno que otro hizo mucho tiempo e iba para allá, al final del sendero. Cuando íbamos caminando hacia la parte final del sendero, en esta parte nos encontramos con esta lápida en medio de la nada. Algo raro que jamás he visto. Y pues seguimos de paso porque nadie se quiso acercar. Este es el inicio del sendero final hacia dentro del Valle de Las Palmas. Luego cuando estaba filmando aquí, si se regresan al video del sendero y lo escuchan, aquí había un zumbido que solamente salió después de haber editado el video, pero aquí nunca se escuchó nada, imperceptible el zumbido al oído humano. Muy interesante, ¿eh? Esta piedra está a punto de caerse. A punto de caerse. Yo creo que en la siguiente tormenta se va a caer. Va a ser algo espectacular. Aquí ya voy de regreso. Con los últimos senderistas. Y luego volví a tomar esta foto panorámica. Simplemente espectacular las fotos. No, la fauna silvestre que hay aquí, hay mucha. Muy tranquilo, muy relajante. Estos son de los arbolitos que quedaron atrapados por el agua, ahora que aumentó el vaso de la presa, su capacidad. Luego le tomé fotos a este tipo de flor que no sé cuál sea o cómo se llame. Ahí sí saben, coméntenlo. Aquí tomé un camino diferente que estaba marcado, al menos eso pienso, pero totalmente diferente. Y cuando me metí por ahí, junto con otra senderista, encontramos estos animalitos ahí sentados y pues nos quebramos para otro lado. Esta foto la tomé ya para finalizar el sendero. Y estuvo cansadito, pero muy bueno, diversión muy sana, de aventura. Aquí está la otra toma ya de la llegada hacia la carretera que está ahí arriba. Y por cierto, encontré esta otra tumba o lápida, no sé qué se deba, pero ahí está como abandonada. Y aquí está llegando la base, llegando a la base. Meta cumplida, logro cumplido.
Saludos pues.